Capítulo 5. Encrucijada. Harry estaba sentado en su escritorio, en su estudio, agarrando cuidadosamente runas en un frasco de vidrio cuando sonaron las alarmas. El repentino estruendo lo sobresaltó y su mano resbaló, arruinando la runa. Maldiciendo, arrojó el frasco y se preguntó, no por primera vez, si no debería usar el encantamiento proteico. Era mucho más fácil de lanzar y, por supuesto, sería mucho más rápido lanzar un encantamiento que grabar a mano todas las runas que necesitaba para encantar los frascos. Aún así, el método que estaba usando era mucho más permanente y fiable que el encantamiento proteico. Se giró hacia sus monitores y vio que Dumbledore había aparecido de nuevo en su calle. Maldita sea, esperaba haberlo visto por última vez, pero claramente, no era así. ¿Qué demonios estaba haciendo ese hombre? Se preguntó, mientras veía a Dumbledore lanzar encantamientos de no me mires en el cartel de la calle y en las placas de direcciones que mostraban los números de las casas de su casa y de todas las demás casas de la calle. Entonces, con un destello de fuego de Fénix, vio aparecer a dos personas más en su calle. Un hombre moreno y una mujer cuyo cabello aún se veía algo enmarañado, aunque mucho menos que en la escuela. De repente, todo cobró sentido. Dumbledore claramente había encontrado una laguna en el contrato que había obligado al hombre a firmar. Rayos. El hombre había traído a Sirius Black y Hermione Granger a su casa. ¿Cómo se atrevía? ¿De verdad creía que Harry era tan fácil de manipular? Que solo tenía que mencionar a algunas personas de su pasado y Harry se alinearía. Era bastante insultante, eso es lo que era. Tenía que pensar con mucho cuidado cómo iba a manejar esto. Tenía que dejarle claro a Dumbledore que no era el tipo de persona que se quedaría de brazos cruzados ante una violación tan flagrante de su acuerdo. Bob gritó. Un segundo después, Dobby irrumpió en la habitación con un fuerte crujido. Sí, señor Harry gritó. Harry sospechó. Estás volviendo a caer en malos hábitos, Dobby, por favor recuerda. Yo soy Jim y tú eres Bob. Que Luna sepa quién soy ahora no es razón para que empieces a relajarte con la seguridad. ¿Y ahora cómo me llamas? Jim, dijo Dobby con un tono ligeramente malhumorado, bueno, solo el máximo posible, que no era mucho. El problema era que odiaba tener que usar un alias para Harry. Prefería llamarlo algo grandilocuente como Amo, el gran Harry Potter, etc. Harry volvió a sospechar. Odiaba tener que corregir a Dobby. Elfo había sido un compañero leal y su mejor amigo durante muchos años. En fin, dijo, Dumbledore está aquí otra vez, así que podrías hacerme un favor y pasarte por Luna y decirle que no se meta, tengo que lidiar con un viejo entrometido. Después de avisarle a Luna, ¿podrías esperar en el sótano, por favor? ¿Y qué debería decir si Miss Luna me pregunta qué planeas hacer? Preguntó Dobby. Harry irritante. Dile que voy a optar por la opción Shocknowe, dijo. A Miss Luna probablemente no le gustará eso. No querrás que hagas nada peligroso, advirtió Dobby antes de desaparecer. Oh 00. Dumbledore estaba feliz ese día. Sus aviones se estaban haciendo realidad. Sirius y Hermione habían llegado a la hora acordada. Tuvo que sufrir con impaciencia su reencuentro. Sirius grababa a Hermione con mucho cariño como la chica que inexplicablemente había decidido rescatarlo volando un hipogrifo hasta la torre donde había estado prisionero, y estaba muy feliz de volver a verla después de tantos años. Tuvo que contenerse varias veces para no gritarles que se dieran prisa. Ya tendrían tiempo de sobra para recordar el pasado más tarde, pero ellos no lo sabían. Una parte de él se preguntaba por la capacidad de la mente humana para disimular las grietas y lagunas de sus recuerdos. Sin Harry, muchas de sus acciones pasadas carecían por completo de sentido. Como, por ejemplo, explicaba que Hermione se había quedado con los Weasley en Grimmauld Place durante sus vacaciones de verano el año en que Harry desapareció. Sin poder recordar a Harry, no habría tenido motivos para visitar a Sirius. ¿Cómo explicaba Sirius su regreso a Inglaterra tras escapar al final del tercer año de Harry? Había docenas de casos así en sus vidas. Aún así, nada de eso importaba realmente, ya no. Los tenía donde quería y pronto, una breve punzada de ansiedad cruzó su mente. Decepcionantemente, ninguno de los dos había dado señales de extrañar Gran Bretaña. De verdad. No se desanimaría, no ahora, no cuando estaba tan cerca. Lo ayudarían a convencer a Harry. Lo harían. Él había ido primero, por supuesto, pues necesitaba asegurarse de que Sirius y Hermione no supieran dónde estaban. Ahora solo tenía que esperar unos instantes más y, sí, allí estaban, justo un tiempo. Sirius y Hermione observaban el lugar donde habían aterrizado.
Sirius echó un vistazo a la casa frente a la que estaban y se quedó boquiabierto. Sacó su varita y la agitó frente a él. «¡Guau!», dijo. «Este lugar tiene unas protecciones impresionantes. No creo haber visto tantas nunca, caramba. ¿Quién vive aquí?». «No sabía que tuvieras mucha experiencia con las protecciones», Sirius dijo Dumbledore. «Al crecer en un lugar tan protegido como Grimmauld Place, uno tiende a acostumbrarse a ellos. Bueno, no es que pueda verlos literalmente ni nada, pero caray. Sin duda sé que están ahí. Es como un zumbido en los dientes, ¿sabes? Además, en Hogwarts te sorprendería saber cuántas de nuestras bromas implicaban burlar algún tipo de protección. Al menos en los últimos años. Además, tengo un compañero de copas en Brasil que habla de ellos todo el tiempo. He tenido que mejorar las protecciones de mi casa varias veces después de que me hablara de las vulnerabilidades de algunos de los sistemas de protección más comunes», explicó Sirius. Dumbledore estaba buscando en la puerta una forma de llamar a la casa cuando Sirius habló de nuevo. «Dumbledore, bueno, sé que te dije que vendría a conocer a tu amigo, pero esta casa, uno no entra en una casa tan fuertemente protegida como esta a menos que esté absolutamente seguro de que el dueño es un amigo». «Sirius, te aseguro que el dueño de esta casa no quiere hacerte ningún daño», dijo Dumbledore mientras seguía pellizcando y empujando la puerta. «¿Qué estás haciendo exactamente ahí?», preguntó Hermione. Dumbledore suspiró. «La última vez que estuve aquí, el dueño dijo algo sobre que había una forma de llamar a la casa desde la puerta, pero no la encuentro. ¿No debería haber una campana o algo así? Estoy completamente seguro de que las casas muggles deben tener campanas cerca de sus puertas». «Hay un intercomunicador aquí», dijo Hermione señalando un dispositivo incrustado en el pilar de piedra junto a la puerta. «¿Un qué?», preguntó Dumbledore. «Un intercomunicador», explicó Hermione con paciencia. «Es un dispositivo muggle. Tienes que pulsar este botón para hablar con alguien de la casa». «¿Un dispositivo muggle? ¡Qué intrigante!», murmuró Dumbledore mientras se acercaba al dispositivo. Lo observó con asombro. «¿Y dices que tengo que presionar esto? ¿Cómo lo llamaste? ¿Un botón? ¡Qué ingenioso!». Hermione se estaba molestando con las torpezas de Dumbledore. Era un claro ejemplo de todo lo que siempre le había parecido ridículo de la cultura mágica británica, sobre todo la extraña forma en que todos parecían ser tan ciegamente ignorantes sobre la vida muggle. Recordaba a Arthur Weasley demasiado bien. Cuando lo conoció, era el jefe del departamento de uso indebido de artefactos muggles. A pesar de ello, el hombre era sorprendentemente ignorante sobre dispositivos muggles. En realidad, ¿cómo podía saber si un artefacto muggle estaba siendo mal utilizado si la mayoría de las veces ni siquiera sabía para qué servían la mayoría de los llamados artefactos muggles? Aún así, se había mostrado bastante entusiasta con la tecnología muggle, lo cual era más de lo que podía decir de la mayoría de los sangre pura. Se preguntó por qué había venido. En realidad no le debía nada a Dumbledore. Más bien, había sido una forma de desquitarse de él y evitar que la molestara. Aún así, era un día precioso, pensó. El cielo era de un azul brillante y el aire olía de maravilla. Olía a mar, a eucalipto y a las flores que parecían crecer por todas partes en los jardines delanteros que los rodeaban. Estaba tan absorta en la belleza del entorno que se perdió casi toda la conversación de Dumbledore por el intercomunicador. La sacó de su ensoñación sobresaltada cuando Dumbledore la llamó. «Señorita Granger, Sirius, si pudiera venir, por favor». «El dueño me ha dicho que tendremos que poner las manos en eso», señaló hacia un disco redondo de metal ornamental fijado a la puerta. «Eso permitirá que el dueño nos conecte temporalmente a sus protecciones». Mientras Hermione caminaba hacia la puerta, se preguntó por qué Dumbledore se había molestado en usar tantos trasladores y viajar en avión para disimular su destino. Era bastante obvio dónde estaban. Bastaba con comparar la hora de su reloj con la posición del sol en el cielo para saber que probablemente estaba en algún lugar de la costa oeste de Estados Unidos. Si a eso le sumaba el clima, ni siquiera tenía que mirar las matrículas de los coches aparcados en la calle para saber que estaba en algún lugar del sur de California. Los encantamientos de no fijarse en las señales de tráfico también fueron un esfuerzo inútil. En realidad, solo tendría que buscar la información de la matrícula de algunos coches y también tendría una dirección. Bastaría con una pequeña visita al departamento de vehículos motorizados local y un par de hechizos sobre los empleados desprevenidos para que hicieran la vista gorda y griega. ¿Por qué se molestaba en pensar en esto?, se preguntó.
De hecho, solo necesitaba encontrar el buzón más cercano, ya que dudaba que los encantamientos de no fijarse de Dumbledore se extendieran a las cartas de dentro. Se preguntó de nuevo por qué se molestaba. En realidad, era mejor aguantar esta reunión y quitarse a Dumbledore de encima. Entonces podría irse a casa felizmente y olvidarse de todo esto. Colocó la mano sobre el disco, como le había indicado Dumbledore, y sintió un cosquilleo que le recorrió todo el cuerpo. Las puertas se abrieron automáticamente y sin hacer ruido, lo cual fue un poco decepcionante, considerando que un crujido ominoso habría sido mucho más apropiado después de la forma en que Dumbledore se había comportado. Empezó a caminar por el camino de entrada, seguido de cerca por Sirius y Dumbledore. Apenas había dado 12 pasos cuando su visión se oscureció y no supo nada más. Oh, 00. Dumbledore se despertó sobresaltado. La adrenalina le subía por las venas y los nervios le temblaban con la inconfundible sensación de un enervante. Se encontró sentado en el sofá de Harry. Se quedó paralizado, incapaz de moverse. Junto a él yacían los cuerpos aturdidos de Hermione Granger y Sirius Black. Un furioso Harry se detuvo frente a él, apuntando con su varita de Dumbledore. Harry, dijo Dumbledore. Tú, eres un arrogante hijo de puta. Espetó Harry. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a traer a alguien a mi casa? ¿No te quedó absolutamente claro la última vez que viniste? Lo hiciste, pero dijo Dumbledore, con la mente dando vueltas. ¿Por qué estaba Harry tan enojado? Debería haber estado encantado de ver a uno de sus mejores amigos ya su padrino. Debería haberle agradecido a Dumbledore por haber propiciado su reencuentro. ¿Por qué estaba tan enojado? Pensé que estarías feliz de verlos, dijo. ¿Contenido? Contento, por no solo haber violado el espíritu del contrato y nuestro acuerdo, sino también haberme puesto en peligro. ¿Contenido? Claro que estoy muy contento. ¿Quién no estaría contento de que, sin duda, haya mortífagos ahora mismos intrigados por el hecho de que Albus Dumbledore haya localizado a Sirius Black y Hermione Granger y los haya llevado a algún sitio? Seguro que esperabas que estuviera eufórico por el hecho de que, sin duda, hay mortífagos ocupados indagando en el pasado de ambos, desesperados por descubrir por qué el gran Albus Dumbledore se ha tomado tantas molestias para localizarlos, gritó Harry. Tomé todas las precauciones, dijo Dumbledore. Voldemort no es omnipotente. No descubrirá nada sobre... sí, claro. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que Voldemort es un incompetente. Claro, es demasiado estúpido para saber lo que tramas. De verdad, la forma en que se apoderó de Gran Bretaña denota ineptitud, ¿verdad? Dijo Harry con una voz que podría haberle quitado la armadura a un tanque. Ahora no solo me ha puesto en peligro, sino que también ha llamado la atención de Voldemort sobre Black y Granger. ¿En serio? ¿Qué planeas hacer para repetir el incidente? ¿Prenderle fuego a mi casa? Preguntó Harry. Black y Granger, Harry, estás hablando de tu padrino y mejor amigo del colegio, protestó Dumbledore. Harry fulminó con la mirada a Dumbledore. No los he visto en más de 10 años. ¿No se te ocurrió pensar que, si hubiera querido, podría haberlos buscado yo mismo? ¿Pensaste alguna vez que podría tener mis razones para no volver a conectar con ellos? De hecho, ¿piensas alguna vez en algo más que en ti mismo? Ahora, una vez más, voy a tener que limpiar tu desastre. Es casi como si volviéramos al colegio, dijo Harry antes de salir de la habitación. Regresó unos minutos después con un sobre en el que metió un papel doblado y un fajo de billetes. Pegó el sobre a la chaqueta de Sirius con un encantamiento adhesivo y luego procedió a apuntarle a la cabeza con su varita. Me visitaste por primera vez hace unos 2 meses. No sé cuánto tardaste en encontrarlos y no confío en que me lo digas, así que voy a suponer que los encontraste enseguida. Así que, 2 meses, obliviate, dijo Harry. Dumbledore quedó boquiabierto. Harry Potter acababa de... ¿Cómo pudo el chico hacerle eso a su propio padrino? ¿Cómo? ¿Se había vuelto Harry oscuro? No, esto no podía estar pasando. Luego Harry se acercó a Hermione. Obliviate. Gritó. Harry sacó entonces una zapatilla vieja y destartalada. Antes de que te hagas ilusiones, solo los trasladores hechos por mí pasan por mis protecciones. Puerto, dijo mientras lo convertía en un traslador. Luego juntó las manos de Hermione y Sirius y les pegó la zapatilla. Activar, dijo mientras golpeaba el traslador con su varita y, sin más, Hermione Granger y Sirius Black desaparecieron del sofá. Harry sacó una silla y se sentó frente a un Dumbledore atónito. El sobre contenía instrucciones para cierta persona que conozco.
No sé quién las envió, pero es muy discreto y se puede confiar en que seguirán las instrucciones para despertarlos y conseguir trasladores para que los dos regresen a casa. Ahora te toca a ti, espero que no hayas hecho nada demasiado importante en los últimos meses. Fawkes. Gritó Dumbledore, presa del pánico, esperando ser envuelto de inmediato por las cálidas y reconfortantes llamas mientras su compañero Fénix lo transportaba. Para su enorme sorpresa, no ocurrió absolutamente nada. Harry miró a su antiguo director y se echó a reír. Por favor, ¿de verdad creías que no encontraría la manera de bloquear el viaje del Fénix? Obviamente, no te voy a decir cómo, pero vamos, me sorprende que sigas subestimándome tanto. Harry, por favor, suplicó Dumbledore. No puedes borrarme la memoria. Si lo haces, olvidaré que te encontré y seguiré perdiendo el tiempo buscándote, y yo, soy el único que aún en Gran Bretaña lidera la lucha contra Voldemort. Por favor, no puedes, Harry se frotó la mandíbula, pensativo. Sabes, tienes razón. A pesar de todo lo que has hecho, yo tampoco quiero ponérselo demasiado fácil a Voldemort, y si de verdad eres el único que se le opone, entonces, pero, por otro lado, me ha demostrado que saber dónde estoy es un peligro claro y presente, así que me temo que no tengo más remedio que olvidar, firmaré otro contrato. Solo necesitas añadir unas cuantas cláusulas al último y será absolutamente irrefutable. Estoy dispuesto a hacer lo que digas. Pero no, dijo Dumbledore mientras intentaba desesperadamente persuadir a su antiguo alumno. Muy bien, dijo Harry, disimulando su euforia. Era precisamente lo que esperaba que Dumbledore sugiriera. Al fin y al cabo, los contratos mágicos funcionaban mejor si se firmaban voluntariamente, y desmembrar a Dumbledore era demasiado arriesgado por la sencilla razón de que sabía que Dumbledore poseía un pensadero. Sin duda, Dumbledore tenía algunos de sus recuerdos guardados allí. Al fin y al cabo, había entrado en uno de los viejos recuerdos de Dumbledore allá por su cuarto año. Redactemos ese contrato ahora, ¿de acuerdo? Esta vez, también voy a añadir cláusulas para impedir que vuelvas a acercarte a antiguos conocidos míos, dijo Harry. Se detuvo a pensar un momento. A menos que corran peligro inminente de ser atacados y necesites advertirles, y vamos a especificar con mucho cuidado qué entendemos por peligro inminente. Oh, Harry estaba exhausto. Tratar con Dumbledore era muy agotador y lo había dejado completamente agotado. Reescribir el contrato no le había llevado mucho tiempo, pero esta vez quería estar completamente seguro de que no hubiera lagunas legales, lo que significaba que cada línea, cada palabra, tenía que ser repasada una y otra vez. Aún así, Dumbledore firmó y luego Harry dejó ir al viejo miserable. Sorprendentemente, el hombre murmuró que necesitaba un trago al irse. Con suerte, habría aprendido la lección y no volvería a molestar a Harry, pero Harry no contaba con eso. No, por desgracia, no le cabía duda de que tarde o temprano Dumbledore volvería para convencerlo. Quizás debería mudarse, se preguntó. El único problema eran las protecciones. Las protecciones de su casa actual eran el resultado de años y años de trabajo. Empezar de cero en otra casa no era algo que Harry quisiera siquiera considerar. Luna entró en la habitación y el ánimo de Harry mejoró al instante. De alguna manera, la visión solar de Luna fue suficiente para animarlo enormemente. Entonces, ¿qué hiciste realmente con Sirius y Hermione? Preguntó mientras se sentaba en el sofá y se acurrucaba a su lado. Harry sonrió y preguntó, ¿qué te hace pensar que no hice exactamente lo que dije que hice? Oh, por favor, puedes engañar a Dumbledore, pero te conozco. Es imposible que hayas olvidado a ninguno de los dos y no olvidemos que llevas semanas hablando de visitar Brasil, dijo Luna. Bien, están en el sótano, Dobby los está vigilando, admitió Harry. ¿Cómo finiste el olvido? Preguntó Luna. Lo maravilloso del encantamiento de olvido es que se usa el mismo tanto si se borra la memoria de un año como si solo se borra 1 o 2 minutos. A menos que se haga un diagnóstico completo, no se puede saber cuánta memoria ha borrado el mago, dijo Harry. Entonces, tú. Les borré la memoria a ambos durante medio segundo. Lo que significa que solo perdió el recuerdo de caminar unos pasos por nuestra entrada, dijo Harry. Luna se acurrucó aún más junto a Harry. ¿Por qué no los has despertado todavía? Pensé que estarías deseando volver a verlos, como Harry Potter, claro está. Harry sospechó. Estoy un poco nervioso. Probablemente se enfaden conmigo y. Hermione tiene un buen gancho de derecha, ¿sabes? Le dio un puñetazo a Malfoy una vez y. Draco Malfoy. Le dio un puñetazo. ¿En serio? Ojalá lo hubiera visto, dijo Luna con una risita.
Bueno, técnicamente podría haber sido más bien una bofetada, pero aún así, casi dejó inconsciente al imbécil. Incluso entonces, dijo Harry. Entonces, ¿les vamos a dejar saber el secreto o no? Preguntó Luna. Harry sospechó. Lo somos, dijo. Su mirada se dirigió nerviosamente hacia la puerta mientras se armaba de valor para hacer lo que necesitaba. Finalmente, se levantó y se dirigió al sótano. Harry estaba sentado en la mesa de la cocina, intentando con todas sus fuerzas no sobresaltarse ante las miradas de Sirius y Hermione. Luna y Dobby intentaban no estorbarse mientras preparaban té para todos. ¿Cómo? Espetó Hermione, furiosa. ¿Cómo pudiste hacernos eso? A mí. Escucha, ya me disculpé por sorprenderte, pero como ya dije, necesitaba convencer a ¿a quién le importa eso? Entiendo que querías dejarle claro algo a Dumbledore. No me refiero a eso y lo sabes, dijo Hermione. ¿Cómo pudiste irte de casa así? ¿Cómo pudiste irte sin decirme nada? Harry hizo una mueca. No es que tuviera muchas opciones en ese momento. No olvides que no sabía dónde estabas. ¿O acaso has olvidado cómo ambos se negaron a enviarme noticias ese verano? Podrías haber enviado una nota con Edwig, espetó Sirius. No, no pude, espetó Harry. ¿Quién dijo durante todo el verano que enviar información por lechuza era demasiado inseguro? Sí, así es. Esos fueron ustedes dos. Así que no me vengan con que debería haberles enviado notas contándoles todo. Su tono se suavizó al ver sus caras avergonzadas. Maldita sea, no quería pelear con ellos. Oigan, no es que quisiera irme así como así. Lo intenté, fui a la madriguera, pero no había nadie. Planeaba pasar la noche en el caldero chorreante y encontrar la manera de contactarlos al día siguiente, pero entonces recibí una carta del ministerio diciendo que me habían expulsado de Hogwarts y que estaban enviando gente a destruir mi varita. Sabía que tenía que salir de Inglaterra después de eso. ¿Qué otra cosa podía haber hecho? Sirius se dio una palmada en el frente. ¡Oh, Dios mío! Exclamó. Dumbledore hizo que revocaran esa expulsión en cuestión de minutos, Harry. Solo tenías que asistir a una audiencia de magia para menores de edad. Nunca te habrían expulsado. No mientras Dumbledore fuera director. Sí, porque me había protegido de maravilla en el pasado, murmuró Harry. Por desgracia, en aquel momento estaba convencido de que tenía que irme. Encontré a un mortífago fuera de mi casa y luego recibí una orden de expulsión falsa que decía que había hecho magia cuando no era así y. Espera, retrocede un segundo. ¿Había mortífagos en tu casa? ¿Qué pasó exactamente esa noche? Solo sabíamos que alguien noqueó a Dun y que habías desaparecido, preguntó Sirius. ¿Quién es estiércol? Preguntó Harry. Mundungus Fletcher. Él es, bueno, no sé si todavía lo es, pero en aquel entonces era miembro del grupo de Dumbledore. La Orden del Fénix, ¿en serio, de verdad los llamaron la Orden del Fénix? ¿Grandioso? Preguntó Harry. Sirius continuó con suavidad. Él era el miembro que se suponía que te protegería esa noche. Solo que lo encontramos inconsciente y empujado bajo unos arbustos. Harry sintió un nudo en el estómago. ¿Podrías decirme qué aspecto tenía? Preguntó. Sirius parecía desconcertado. Oh, ya sabes, un tipo bajito, de pelo rojizo, parecía un perro basetón, pero no lo habrías visto. Todos los guardias llevaban capas de invisibilidad. Ah, ya veo, claro, capas de invisibilidad. Tiene mucho sentido, dime, dijo al ver claramente a quién exactamente le había dado un palazo en la cabeza. Negó con la cabeza. Ya pensaría en eso más tarde. ¿Por qué a nadie se le ocurrió informarme de que tenía guardias? Me habría hecho sentir mucho más seguro, estoy seguro. Todo esto no viene al caso. Quiero saber por qué nunca te pusiste en contacto con nosotros, espetó Hermione. ¿Quién dice que no lo hice? Harry respondió con brusquedad, lo que provocó que Sirius y Hermione lo miraran con asombro. ¿Lo hiciste? Preguntó Sirius. ¿Cuándo? Harry frunció el ceño. Bueno, la primera vez que supe dónde estabas fue cuando leí en el periódico que habías conseguido que los magos brasileños te hicieran un juicio para limpiar tu nombre. ¿Eso fue hace cuánto? ¿5 o 6 años? 6, en realidad, dijo Sirius. Te busqué entonces, dijo Harry. No tenía forma de dejarte entrar al Fidelius en ese momento, ya que mi guardián secreto no estaba, disponible, y la verdad es que no tenía forma de explicar por qué me parecía tanto a tu viejo amigo James Potter, así que. Harry levantó la mano y mostró un anillo. Este es un anillo de glamour. Se frota la parte superior con el pulgar así y.
El cabello de Harry se volvió castaño rojizo, sus ojos marrones. Aunque el cambio en sus rasgos faciales fue sutil, fue suficiente para hacerlo parecer completamente diferente del Harry Potter que había estado sentado frente a ellos. Jim Dobbins, gritó Sirius con arrepentimiento, reconocimiento y asombro. ¿Lo conoces? Preguntó Hermione en estado de shock. Estaba hablando de él. ¿Recuerdas que dije que tenía un compañero de bebida que siempre estaba hablando de protecciones? Bueno, Hermione conoce a su compañero de bebida conoce a Hermione, dijo Sirius. Harry le sonrió a Sirius. He tenido la intención de venir a verte desde que conseguí un nuevo guardián secreto, pero la última vez que te vi, dijiste que llevarías a tu esposa y a los gemelos de vacaciones a... ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿Fernando algo? Fernando de Norona, dijo Sirius. ¿Y a Giselle y a las chicas les gustó allí? Preguntó Harry, refiriéndose a la esposa de Sirius y a sus dos hijas gemelas. Es precioso allá arriba, claro que les encantó, dijo Sirius. Todavía estaría allí si Dumbledore no hubiera aparecido y me hubiera dado la lata hasta que accedía a acompañarlo, pero, esto significa, has estado viajando desde California hasta Brasil solo para... Sirius saltó de arrepentimiento de su asiento y abrazó a Harry. Oh, debí saber que nunca me olvidarías, sollozó. ¿Y yo qué? Preguntó Hermione en tono quejoso. Harry frunció el ceño mientras se separaba de Sirius con cuidado y delicadeza. Lo intenté, bueno, tú también saliste en las noticias cuando asististe a la Conferencia Internacional de Pociones en Las Vegas. Recibiste bastante atención porque eras muy joven y ya dominabas la materia. Presentabas parte de tu investigación en la conferencia. Mejoras en la poción reponedora de sangre, dijo Hermione, pero no recuerdo haberte visto allí, ¿o estabas usando otro anillo de glamour? No, no usé ningún hechizo, no pensé que lo necesitara. Fui a Las Vegas y te localicé. No pude acercarme a ti durante el día porque estabas demasiado ocupado con la conferencia, pero finalmente logré encontrarte una noche en el bar de tu hotel, dijo Harry. Pero, dijo Hermione, esforzándose por recordar si había conocido a Harry en esa época. El problema era que había conocido a cientos de personas durante esa conferencia. Harry rió entre dientes al ver su expresión. ¿Ves? Reconectar con Sirius fue fácil. Él también estaba en un bar y solo tuve que sentarme a su lado, pedir una bebida y empezar una conversación, pero tú, se giró hacia Sirius. Dime, Sirius, ¿alguna vez has intentado hacerte amigo de una mujer en un bar? Claro, dijo Sirius. No desde que me casé, pero antes de eso, claro que me he hecho amigo de mujeres en bares. Muy amigo, si me entiendes, de cientos de mujeres de una belleza impresionante. Sí, ese es el problema. Hermione pensó que intentaba ligar con ella y... Bueno, me despachó rápidamente, explicó Harry. Evitó con mucho cuidado levantar la vista para ver la cara de Luna. Sin duda, a ella le parecía todo muy divertido. ¿Lo hice? Dijo Hermione, sorprendida. Pero, ¿por qué no lo intentaste otra vez? Harry sospechó. Lo intenté, pero ya sabes cómo era. Los demás maestros de pociones te tenían completamente monopolizado durante el día y cualquier cosa que se me ocurriera, bueno, me preocupaba parecer un acosador. Incluso después, simplemente no existía la manera. Ya no teníamos absolutamente nada en común. Vivías en Australia y no teníamos amigos en común a los que pudiera presentarte, ni troles convenientes de los que te salvara. Lo siento, pero sin que pudieras recordarme, simplemente no parecía manera. El rostro de Hermione se ensombreció. No podía creer que hubiera rechazado a Harry cuando él intentó hacer amigos. Si te sirve de consuelo, dijo Harry con dulzura, fuiste bastante amable al rechazarme. Al minuto siguiente, Harry fue envuelto en otro abrazo, esta vez por una Hermione que lloraba y murmuraba disculpas en su pecho. Miró a Luna con impotencia y le dio unas palmaditas en la espalda, aunque sin mucho éxito. Tranquila, dijo. Le llevó un rato, pero finalmente convencieron a Hermione de soltarlo y sentarse con una taza de té. ¿Me lo vas a contar todo?, exclamó, apuntándolo con el dedo. Tenemos mucho que ponernos al día. Primero lo primero, ¿al menos conseguiste tus timo y éxtasis? O como sea que sea su equivalente por aquí. Harry molesto y negado con la cabeza, exasperado, mirando a su amiga. Claro, eso sería lo primero que le preguntaría. No había cambiado nada, pensó con cariño mientras se sentaba y empezaba a contarles a su padrino y a su amiga sobre su vida. Omake. ¿Por qué Harry no confía en la familia Weasley? Harry no se sorprendió cuando Hermione finalmente mencionó al tercer miembro del infame trío de Gryffindor.
¿Y qué hay de Ron? Preguntó. ¿Cuándo le vas a revelar el secreto? ¿Ron? No tenía pensado dejarlo entrar en absoluto, dijo Harry, lo que hizo que Hermione se quedara boquiabierta de asombro. ¿Cómo? Preguntó. Era tu mejor amigo en Hogwarts. ¿Cómo es posible que no le hayas contado? Por Dios, Harry, ni siquiera te recuerda. Probablemente sea lo mejor, dijo Harry, un poco divertido por la indignación de Hermione. En realidad, ¿por qué le importaba tanto? Se preguntaba. Por su conversación anterior, ya sabía que apenas se había molestado en mantener contacto con Ron. Solo le enviaban tarjetas de cumpleaños y Navidad de vez en cuando. ¿Pero por qué? Preguntó de nuevo. No confíes en la familia Weasley, dijo Harry. Espera, ¿qué? ¿La familia Weasley? ¿Todos? Preguntó Sirius. ¿Por qué? O sea, pasó un tiempo con ellos, se quedaron a dormir unas semanas el verano que desapareció. No parecían malos amigos una vez que superaste la lamentable autoritaria de Molly, claro está. Harry sospechó. Sirius, no sé cómo explicar esto, bueno, hipotéticamente, si vieras a un niño metido en una situación peligrosa y supieras algo que podría ayudarte, ¿se lo dirías? Sirius parecía un poco avergonzado. ¿Se trata de lo de Remus y Quejicus? Porque no fue mi culpa, sin importar lo que dijera ese idiota grasiento. Harry se dio una palmada en la cara. Confío en que digas exactamente lo contrario de lo que esperaba. De hecho, lo había olvidado. Pero, ¿por qué no fue tu culpa? Bueno, dijo Sirius lentamente, como si le explicara algo a un niño de 5 años. Cuando retas a alguien a saltar de un precipicio, no esperas que salte de verdad, ¿verdad? Tampoco creo que esté justificado que el idiota que salta del maldito precipicio te acuse de intento de asesinato. Sirius miró a los tres jóvenes, todos con expresiones de puro escepticismo. Snape andaba a escondidas como el cretino que era. Siempre intentaba metros en líos a los 4 y me reprendía por la costumbre de Remus de desaparecer cada mes. Francamente, por cómo hablaba, supuse que ya se las había arreglado para averiguar lo del hombre lobo. Mirando hacia atrás, es una táctica bien conocida de Slytherin fingir saber más para sacar información, pero no pensé en eso en ese momento. Me enfadé un poco y puede que le haya soltado más información de la que pretendía, pero como dije, supuse que ya se había enterado y se me fue la lengua. Entonces el idiota intentó seguir a Remus hasta la casa de los gritos. Vamos, ¿cómo es mi culpa que el muy cabrón haya estado tan cerca de ser atacado por un hombre lobo? Harry negó con la cabeza, incrédulo. Remus dijo que fue una broma que le gasté a Snape. Sirius hizo una mueca. Bueno, no iba a admitir que dejé que Snape me engañara. Ni siquiera ante Remus y James. Creo que James lo sabía, pero siguió mi historia. En fin, dijo Harry arrastrando las palabras. Volviendo al tema, y para quienes no se llaman Sirius en esta sala. Si vieran a alguien niño meter en una situación peligrosa, ¿le advertirían? Digamos que es un adolescente. Alguien a quien no conocen bien. ¿Le advertirían? Por supuesto, dijeron Luna y Hermione simultáneamente. ¿Y alguien que no le advierte al niño, crees que alguien así es poco confiable? ¿No es una buena persona? Sí, claro, dijo Hermione. Obviamente, lo correcto y moral sería advertirle al niño. Cierto, dijo Harry. Me alegra que estés de acuerdo. Escucha, ya te expliqué lo de Snape, así que, empezó Sirius. Sirius, no estoy hablando de eso. Esto no tiene nada que ver contigo ni con Snape, así que podrías llamarte y escuchar. Y que conste que estoy seguro de que tú, como adulto, advertirías al niño hipotético en esa situación peligrosa, dijo Harry. Hizo una pausa y ordenó sus pensamientos. Entonces, como todos coinciden, no decirle al niño no te hace quedar bien, ¿verdad? Dime, ¿cuánto peor sería si de verdad conocieras al niño? Digamos que es amigo de la familia. Ha visitado tu casa y lo conoces bastante bien. Y aún así no le avisas. ¿Qué dice eso de ti? Hermione palideció un poco. Era evidente que empezaba a comprender a dónde quería llegar. Harry, estoy segura de que había razones. Es decir, ellos no habrían, veo que lo has descubierto, dijo Harry. Para el resto de ustedes, como seguro recordarán, en 4º año me inscribí, contra mi voluntad, en el torneo de los 3 magos. Ron empezó a comportarse como un imbécil enseguida, y en aquel entonces estaba demasiado obsesionado con Ron y demasiado ocupado para pensar en los demás, pero al recordarlo, me preguntó: ¿dónde estaban los Weasley? Sirius parecía un poco desconcertado. ¿Qué tenían que ver los Weasley con el torneo? Preguntó. No mucho, supongo, dijo Harry.
Después de todo, Arthur Weasley no era jefe de departamento en el ministerio. Seguramente, quienes trabajan allí no están exentos de defectos humanos como el de participar en algún chisme esporádico. El torneo fue un evento bastante importante, si no recuerdo mal. Algo como importar 4 dragones al país debió de discutirse en los bares. Pero démosle a Arthur Weasley el beneficio de la duda y supongamos que no escucha chismes. ¿No es que su hijo Perky no trabajara para Bartemius Crouch padre, y que era Barty Crouch para el torneo? Solo uno de los jueces y organizadores que ayudó a planear el evento. Pero quizás Perky no habla de su trabajo en casa. Seguramente todas las tonterías que tuvimos que escuchar sobre los fondos de caldero fueron un asunto aislado. Pero luego tenemos a Charlie Weasley, quien, mientras nos íbamos a Hogwarts, no dejaba de insinuar que íbamos a tener un año interesante en Hogwarts. Charlie Weasley, quien era uno de los cuidadores de dragones que había venido a Hogwarts para manejar a los dragones. Mi primera tarea consistía en conseguir un huevo de un dragón que anidaba. Por suerte, me hablaron de los dragones, pero Hagrid me lo contó solo 2 días antes. Mi nombre salió del cáliz el 31 de octubre y me enteré de la existencia de los dragones el 22 de noviembre. Eso significa más de 3 semanas. 3 semanas, durante las cuales cualquiera de los Weasley podría haberme advertido. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban las cartas que me advertían de que estaba a punto de enfrentarme a un dragón? Quizás no, dijo Hermione. Recuerdo que Bill y Charlie insinuaron lo del torneo. ¿No dijeron que no podían decírnoslo porque el ministerio lo había clasificado? Puede que los vea a todos antes de lo que piensan, dijo Charlie sonriendo mientras abrazaba a Ginny para despedirse. ¿Por qué? Preguntó Fred con vehemencia. Ya verás, dijo Charlie. Pero no le digas a Perky que lo mencioné, es información clasificada, hasta que el ministerio considere oportuno publicarla, después de todo. Sí, me gustaría volver a Hogwarts este año, dijo Bill, con las manos en los bolsillos y mirando casi con nostalgia al tren. ¿Y cómo lo supo Bill? Preguntó Harry. Trabajaba para Gringotts, no para el ministerio. Si pudieron contarle a Bill sobre el torneo, ¿por qué no me lo dijeron a mí? Y, por cierto, recuerda a Malfoy en el tren. Si era tan secreto, ¿cómo es que ya sabía del torneo? Lo que quiero decir es, creo que le advertiría a cualquier niño si estuviera en la misma situación. No creo que importara si no lo conociera tan bien, probablemente querría advertirles de todos modos. Pensándolo bien, hizo exactamente eso cuando le contó a Cedric Diggory sobre los dragones. Los Weasley, por otro lado, eran el mejor amigo de Ron y estaba en el equipo de Quidditch de Gryffindor con los gemelos. Creo que nos unimos mucho en el equipo, lidiando con las prácticas descabelladas de WoW. Nada de eso les importaba. Me quedé a dormir en su casa. Demonios, incluso era bastante amigo de Perky y había llegado a conocer bastante a Bill y Charlie. Cualquiera de esas cosas debería haber sido razón suficiente para que me advirtieran, pero lo que realmente me molesta es que incluso le salvé la vida a Ginny. La salvé de una muerte segura, ya fuera por un basilisco o por ser drenada por el diario de Tom Riddle. La familia Weasley me debía una deuda. Me debían tanto como cualquiera puede deberle a alguien. La vida de un familiar, ¿qué podría ser más valioso que eso? Y, sin embargo, a pesar de todo eso, ninguno de ellos consideró oportuno advertirme sobre los dragones. Incluso si creyeron a Ron y pensaron que yo mismo había entrado. Ninguno de ellos me envió una carta. Diciendo: oye, Harry, qué tontería haber entrado al torneo. Estoy muy decepcionado contigo, pero como solo eres un niño que probablemente esté muy metido en un lío, aquí tienes un montón de hechizos que necesitas aprender antes de enfrentarte a un dragón. A ninguno se le ocurrió enviarme una carta así. ¿Cómo voy a confiar en ellos después de eso? Ellos, quizás simplemente no querían que hicieras trampa. ¿Quizás creían que eran justos? Preguntó Sirius. Sí, justo para los demás competidores, pero justo para mí. Para un chico de 14 años con 3 años de escuela de magia, obligado a competir contra gente de 7º año con 6 años de estudios inferiores. ¿En una competición que se suspendió porque el número de muertos se elevó demasiado? Preguntó Harry. Está bien, pero, bueno, Charlie lo sabía, dijo Hermione. Obviamente, interrumpió Harry. Y sí, Perky y Arthur probablemente también lo sabían, y Bill ciertamente parecía saber algo, pero, Ron no, los gemelos y Ginny tampoco podían saberlo, dijo Hermione. Así que me estás diciendo que Charlie Weasley pasa la mayor parte del tiempo viviendo en una reserva de dragones, lejos de su familia. Viene hasta Hogwarts y no se molesta en contactar con ninguno de sus hermanos.
Ni siquiera les envió una lechuza a sus hermanos y hermanita para decirles: hola, estoy aquí, quedémonos para tomar una cerveza de mantequilla. Si no recuerdo mal, incluso hubo una visita a Oxmead el día antes de que me enterara. Podría haberse reunido con ellos entonces. ¿En serio quieres decirme que no lo hizo? Preguntó Harry. No pudo haber tenido tiempo, ¿verdad? Preguntó Hermione. Harry se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Bueno, sí, el ministerio parecía hacer las cosas a la ligera, pero Charlie sabía claramente que venía a Hogwarts cuando nos dejó en la estación de tren. Dudo mucho que hubiera aparecido con los dragones 2 días antes de la tarea. Habrían tenido preparativos que hacer antes. Preparar a los dragones. Despejar una zona del bosque, por ejemplo. Podría haberse pasado un par de meses viviendo en Hogsmeade, por lo que sé. La única que no me convence es Molly Weasley. Charlie mencionó algo sobre que ella no lo sabía, pero no veo cómo es posible. Arthur o Perky habrían dejado escapar algo. En cualquier caso, y Harry se quedó callado. Es muy sencillo. 7 niños y 2 padres, 9 personas. Creo que es muy probable que al menos 8 de ellos supieran de la primera prueba y ninguno de ellos se atrevió a advertirme. Olvídense de la decencia humana, me debían algo y ni siquiera intentaron pagarme, incluso cuando tuvieron la oportunidad perfecta. La familia Weasley no es gente en la que pueda confiar, dijo Harry con tono categórico. Lin. La casa estaba en completo silencio, solo se movían unas partículas de polvo visibles bajo el rayo de sol que entraba por una de las ventanas. Este silencio repentinamente se rompió con un fuerte ruido. 3 figuras aparecieron repentinamente en medio de la sala. Un joven moreno acompañado de una pequeña rubia y un pequeño elfo. El elfo, por alguna razón, llevaba un sombrero verde flexible del que colgaban varios corchos con cuerdas. También sostenía un largo palo de madera hueco y decorado con rayas pintadas. Luna se tambaleó un rato antes de hundirse en el sofá con un suspiro de alivio. ¡Ay, Dios mío! Dijo. Por muchas veces que lo hagamos, siempre termino mareada. Harry rió levemente. Sí, esos trasladores internacionales son una mierda. Aún así, ir de Melbourne a California en menos de un minuto compensa con creces el mareo y las náuseas. De todas formas, la próxima vez esperemos un poco a recuperarnos del traslador antes de aparecernos en casa. Luna se quitó los zapatos, puso los pies en alto y movió los dedos alegremente. Ah, sí, qué bien, dijo. Por muy divertidos que fueron Brasil y Australia, es tan bueno estar en casa. Harry y Dobby empezaron a sacar paquetes encogidos de sus bolsillos y a apilarlos en el suelo. Les llevaría un rato desencogerlos y guardarlos. Después de todo, a Luna y Dobby les encantaba comprar recuerdos. Sí, aseveró, no hay nada como volver a casa después de un largo viaje. Inhaló profundamente y miró a su alrededor. Aunque hace un poco de calor aquí. Creo que necesitamos airear un poco. Llevo demasiado tiempo encerrado, dijo mientras se dirigía a las ventanas y descorría las cortinas. Un movimiento repentino le llamó la atención y miró por la ventana los árboles que bordeaban la calle. Era eso. Hubo un destello de arrepentimiento y lo que había estado mirando desapareció. Bueno, eso sin duda despejó todas sus dudas. Luna, ¿podrías ser tan amable de desaparecer un rato? Creo que vamos a tener compañía de esos tipos barbudos y seniles, dijo. ¿Por qué? Preguntó Luna con tristeza. Solo me puse cómoda. Había un fénix posado en el árbol del otro lado del camino, y simplemente desapareció. Sin duda, Dumbledore tenía a Fawkes apostado aquí esperando nuestro regreso. Eso significa que probablemente aparecerá por aquí muy pronto, explicó Harry. Luna resopló un poco e hizo un puchero. No entiendo por qué me haces esconderme de él cada vez que viene. Es ridículamente incómodo. Vamos. Exclamó Harry. Ya lo hemos hablado. Sabes, es mejor que sepa lo menos posible sobre mí. Tarde o temprano lo descubrirá de todos los modos. Bueno, si sigue viniendo, claro está, dijo Luna. Y más tarde sería mejor que pronto, dijo Harry mientras la conducía suavemente fuera de la habitación hacia el dormitorio donde estaría a salvo y fuera del camino. Menos de 10 minutos después, Dumbledore ya estaba presionando el botón de la puerta de Harry. Unos minutos después, Harry dejó entrar al hombre y le puso una taza de té en las manos. Sin importar sus sentimientos, no había necesidad de no darle al menos una taza de té. Al fin y al cabo, eran británicos. Estuviste fuera de mucho tiempo, dijo Dumbledore. Pasé varias veces buscándote.
Empecé a temer que nunca regresaras, y como ya no tengo forma de encontrarte desde que recuperaste mi rastreador, Harry se encogió de hombros. Solo estuve fuera un par de meses, dijo. No pude conocer mucho del mundo durante mi infancia. Es genial poder viajar y conocer el mundo ahora que puedo. Dumbledore se encogió de hombros, incómodo, y miró a Harry por encima de sus gafas. ¿De verdad tenía que recordarle constantemente su desafortunada infancia? Siempre le hacía sentir incómodo sus defectos. ¿Y qué querías esta vez? Preguntó Harry. Sabe que no voy a ir a pelear con el viejo Voldy por ti, por mucho que me lo suplique. Sí, soy muy consciente de ello, Harry. Sé muy bien que has decidido no creer en la profecía. Sin embargo, quería pedirte que reflexionara sobre la apuesta de Pascal, dijo Dumbledore. ¿La apuesta de Pascal? Preguntó Harry confundido. Blaise Pascal fue un científico y filósofo mugle. Planteó el argumento de que, ¿no era él el tipo que da nombre a las unidades de presión? Preguntó Harry. Posiblemente, dijo Dumbledore. Nunca he estudiado las ciencias mugles en profundidad. Sin embargo, Pascal también fue un filósofo que formuló un argumento muy interesante sobre por qué la persona racional debe creer en la existencia de un poder superior, concretamente Dios. De alguna manera, nunca esperé que empezaras a hablar de religión, dijo Harry. Sí, es un hecho que la mayoría de los magos tienden a ser más espirituales que religiosos, y en cuanto a la fe cristiana, es difícil seguir una religión que aboga por el exterminio de los de tu especie. Aunque una vez me dijeron que los pasajes de la Biblia que llaman a la muerte de las brujas eran en realidad traducciones incorrectas, así que quizás, en fin, todo eso no viene al caso, dijo Dumbledore. ¿Cuál era el punto entonces? Preguntó Harry. La apuesta de Pascal fue un argumento ideado por Pascal. Decía que Dios existe o no, y que no hay forma de saberlo hasta la muerte. Dado esto, el ser humano racional debería, no obstante, elegir creer en Dios y vivir según los principios de la religión que elija. Si se equivoca y Dios no existe, no ha perdido mucho, solo algo de tiempo o lujos, quizás. Si tiene razón, puede ir al cielo. Arriesga muy poco y las recompensas son infinitas si Dios existe, y si no, ¿qué ha perdido realmente? Por otro lado, podría elegir no creer, y entonces, si se equivoca, bueno, me temo que lo único que le espera es la condenación eterna, al menos según la religión cristiana, explicó Dumbledore. Bueno, entiendo lo de riesgo versus recompensa, suena un poco a teoría de juegos, pero, ¿qué tiene que ver conmigo? Preguntó Harry. Harry, ahora mismo estás eligiendo no creer en la profecía. Considera lo que podría pasar si te equivocas. Ahora mismo, estoy seguro de que estás completamente a salvo y no digo que vaya a suceder pronto. Después de todo, la profecía no especificó un período de tiempo específico. Sin embargo, debes recordar que el cuerpo de Voldemort no es natural. Es una creación de las artes oscuras y, como tal, dudo que envejezca con normalidad. E incluso si lo hace, podría resucitar. A todos los efectos, debemos considerar que Voldemort es, de hecho, inmortal. Dumbledore apoyó las manos sobre la mesa y juntó los dedos. Piensa en 50 o 60 años. Sin duda, estaré mucho tiempo en mi tumba y no podré ayudarte ni aconsejarte. De hecho, probablemente te habrás olvidado por completo de Voldemort y de mí. Dijiste que te gusta viajar. Incluso podrías decidir, digamos, viajar a Europa otra vez. Digamos que estás de visita en París. ¿Qué harías si Voldemort elige ese momento para atacar Francia? Para entonces, seguramente habrá logrado aumentar su número hasta el punto de que tal ataque sea factible. Allí podrías estar, admirando las vistas, mirando esa torre de metal de la que los franceses están tan orgullosos, y de repente, te das cuenta de que Voldemort y sus mortífagos se han aparecido cerca y están lanzando maldiciones asesinas a todo lo que ven. Una de las maldiciones de Voldemort podría matarte sin que él se dé cuenta de que eres algo más que un espectador inocente. Dumbledore miró fijamente a Harry, que parpadeaba lentamente. Bien, parecía que sus palabras estaban surtiendo efecto en el chico. Por otro lado, continuó, podrías elegir creer en la profecía. No digo que espere que salgas a desafiar a Voldemort a duelo. No, no, no. Simplemente te pido que te prepares. Que aprendas de mí y me dejes enseñarte para que, si alguna vez te encuentras en una situación así, estés preparado. Para que, si alguna vez se presenta, tengas una oportunidad de sobrevivir. Eso es todo lo que te pido. ¿No me estás pidiendo que pelee contra Voldemort?, preguntó Harry con atónita incredulidad. ¿Es probable que aceptes hacer algo así?, preguntó Dumbledore con tono divertido. Ante la negativa de Harry, continuó.
Entonces no veo qué efecto tendrá mi intento de persuadirte. No, creo en la profecía. Creo que, pase lo que pase, de alguna manera la profecía se cumplirá, y lo único que quiero hacer ahora mismo es prepararte para tal eventualidad. Harry tamborileó con los dedos sobre la mesa y miró a lo lejos. Parecía sumido en sus pensamientos. Dumbledore lo dejó con sus pensamientos. No sería bueno presionar demasiado a Harry, pensó. Finalmente, Harry pareció tomar una decisión y dijo: bueno, mientras esté claro que nunca aceptaré luchar contra Voldemort y mientras no intente persuadirme de lo contrario, entonces, supongo que no hay daño en estar preparado. Entonces, ¿qué tenías en mente? Dumbledore se muestra triunfante. Lo tenía en sus manos. Sacó un pequeño paquete de uno de los bolsillos de su voluminosa túnica. Un chino llamado Sanchud dijo una vez: si conoces a tus enemigos y te conoces a ti mismo, no correrás peligro en 100 batallas. Así que, para empezar, les mostraré algunos recuerdos relacionados con Tom Riddle. Supongo que todavía tengo prohibido hacer magia en estas instalaciones, así que si fueran tan amables de abrir mi pensadero, podemos empezar. Harry realizó el encantamiento necesario para expandir el pensadero, que estaba sobre la mesa. Entonces Dumbledore sacó de su bolsillo una botella de cristal que contenía una sustancia blanca plateada que giraba. Haremos un viaje por el camino de los recuerdos de Bob Oden, dijo Dumbledore mientras sacaba el tapón de la botella de cristal. ¿Quién era Bob Oden? Trabajaba en el departamento de aplicación de la ley mágica, dijo Dumbledore. Murió hace tiempo, pero no sin antes haberlo localizado y haberlo convencido de que me confiara estos recuerdos. Estamos a punto de acompañarlo en una visita que hizo en el ejercicio de sus funciones. Si te pones de pie, Harry, Dumbledore vertió el contenido plateado de la botella en el pensadero, donde se arremolinaron y brillaron, ni líquido ni gas. Después de ti, dijo Dumbledore, señalando el cuenco. Oh 00. Harry se desplomó en la cama junto a Luna, que dormitaba y se despertó con el movimiento. Inmediatamente se acurrucó a su lado y preguntó: entonces, ¿por fin terminaste con Dumbledore? Sí, respondió Harry con cansancio. ¿Qué opinas de lo que dijo? Lo de estar preparado para Voldemort aunque no creyera en la profecía. Bueno, supongo que podrías estar haciendo cosas peores que imitar a los Boy Scouts, pero aún así no confío en él. Tienes que tener cuidado de que no uses esto para manipularte. ¿Qué te enseñó en el pensadero? Preguntó. Fue extraño, dijo Harry. Dijo que necesitaba conocer a mi enemigo, así que, sí, me pareció interesante que citara a Sanchu, ciertamente explica un poco sobre cómo y por qué Dumbledore actúa como lo hace, dijo Luna. ¿En serio? ¿En qué sentido? Preguntó Harry. Otra cita de Sanchu sería: sé extremadamente sutil, hasta el punto de no tener guía. Sé extremadamente misterioso, hasta el punto de no tener sonido. Así podrás dirigir el destino del oponente. No sé qué decir sobre lo de no tener forma ni sonido, pero misterioso le queda perfecto a Dumbledore, ¿verdad? Harry se rió. Confío en que puedas citar a Sanchu. En fin, lo curioso es que esperaba que me mostrara recuerdos de las atrocidades de Voldemort o algo así, ya sabes, algo que me convenciera de que había que lidiar con él. Pero, me mostró un par de recuerdos de la familia biológica de Tom Riddle, que, por cierto, eran muy retorcidos, excepto su madre, que era simplemente lamentable, y luego otro de Dumbledore diciéndole a un Tom de 11 años que era un mago. La verdad es que no entiendo bien la idea. Lo único que hizo fue hacerme sentir lástima por el niño. ¿Sentiste pena por Voldemort? Preguntó Luna con asombro. Harry negó con la cabeza. No, Voldemort, no. Es un monstruo que asesinó a mis padres. Pero, el joven Tom, un niño pequeño, un huérfano que tuvo una infancia terrible, creciendo en un orfanato, incomprendido y temido por los muggles que lo rodeaban, sin saber ni entender por qué sucedían cosas extrañas a su alrededor. Puedo entenderlo perfectamente. Mi infancia no fue tan diferente después de todo y. Ahí está, por la gracia de Dios, y todo eso. Dudo que alguna vez pudieras llegar a ser alguien como él, no importa cuán parecidos hayan sido tus infancias, dijo Luna. Oh, no sé, solo puedo decir que me alegra de que fuera Hagrid quien viniera a darme mi carta de Hogwarts. Dumbledore, a veces creo que no debería estar cerca de niños. O sea, Hagrid era un tipo genial, pero se equivocó bastante al presentarse, dijo Harry. Sí, me cuenta la historia. ¿Derribó la puerta, no? Preguntó Luna.
derribó la puerta, se enojó con mis parientes, siguió a Dudley, no me preparó para que me acosaran en el leaque, decidió dejarme solo e irse a tomar algo en medio, me impidió comprar libros que podrían haberme servido para defenderme y olvidó decirme cómo subir al tren, todo antes de enviarme de vuelta de vivir con los mismos parientes a los que tan consideradamente había irritado, dijo Harry. Es un milagro que Vernon no me empujó al armario en cuanto volví con ellos. Aún así, es un buen tipo, me regaló una tarta de cumpleaños y también me compró a Edward. Como dije, mucho mejor que Dumbledore cualquier día de la semana, dijo Harry. ¿Por qué? ¿Qué tan malo pudo haber sido Dumbledore? Preguntó Luna. Tom Riddle era huérfano y Dumbledore fue a invitarlo a Hogwarts. De alguna manera, Dumbledore descubrió que había estado robando. Sospecho que usábamos legeremancia con el niño, lo cual es otra historia, y había algo sobre un conejo muerto, así que decidió, no sé, intimidarlo un poco y asustarlo, supongo. Dumbledore sacó su varita de un bolsillo interior de su chaqueta, la apuntó al destartalado armario de la esquina y le dio un movimiento casual con la varita. El armario estalló en llamas. Riddle se puso de pie de un salto. Harry no podía culparlo por aullar de asombro y rabia. Todas sus posesiones debían estar allí. Pero justo cuando Riddle se volvió hacia Dumbledore, las llamas se desvanecieron, dejando el armario completamente intacto. Extracto de J.K. Rowling. Harry Potter y el príncipe mestizo. ¿Le prendió fuego a sus cosas? Preguntó Luna con asombro. Estaban intactos, así que probablemente solo era una ilusión, pero, vamos. No se le hace eso a un huérfano que apenas tiene nada. Incluso si hubiera estado robando, seguía siendo solo un niño de 11 años. ¿Por qué le harías eso a alguien como él? Riddle estaba obviamente, conmocionado, furioso, asustado, aterrorizado. Si alguien te hiciera eso, si te demostrara que no podías evitar que destruyeran todo lo que poseías con un simple movimiento de varita, que obviamente no era nada a sus ojos. ¿Cómo reaccionarías? Preguntó Harry. Probablemente eso hizo que Tom se decidiera a no dejar que nadie volviera a hacerle eso. Probablemente habría jurado en ese mismo momento ser más poderoso que Dumbledore. Convertirse en alguien tan poderoso y temer que nadie pudiera volver a hacerle eso. Si tuviera que adivinar, ese fue probablemente el día que lo llevó a convertirse en un señor oscuro, dijo Harry. Si tienes razón, entonces Dumbledore realmente tiene mucho que responder, dijo Luna. Lo sé, dijo Harry cansadamente antes de permitirse el sueño. Durante las siguientes semanas, Dumbledore mantuvo un delicado equilibrio. No podía permitirse apresurar a Harry con todos los recuerdos, pues necesitaba tiempo. Tiempo para que Harry volviera a confiar en él. Tampoco podía demorarse demasiado entre visitas por miedo a que Harry perdiera el interés. No, tenía que ser muy cuidadoso con la velocidad con la que le mostraban los recuerdos. Así que los repasó tanto como se atrevió y parecía estar funcionando. Con cada visita, Harry parecía abrirse un poco más y volverse menos reservado con él. Todo iba muy bien, sin duda. Finalmente, aunque todo había terminado, Harry observaba el último recuerdo. El que le había arrancado a Slughorn tras varios intentos fallidos. Horace, de hecho, había tenido la osadía de darle un recuerdo editado al principio. Aún así, era Albus Dumbledore y había conseguido obtener el verdadero recuerdo del antiguo profesor de pociones sin demasiada dificultad. Ahora que había terminado de ver el recuerdo y él le había explicado a Harry qué eran los Horcruxes, Harry comprendería que debía adoptar una postura más proactiva al enfrentarse a Voldemort. Se volvería hacia él y, a su vez, lo guiaría hacia la victoria en la lucha contra Voldemort. Entonces, ¿dices que no podemos derrotarlo a menos que destruyamos estos Horcruxes? Preguntó Harry, mirando fijamente a Dumbledore. Sí, como ya explicó, estas creaciones contienen una parte de él, comenzó Dumbledore, solo para ser interrumpido por Harry. Bueno, ya entendí esa parte, lo que no entiendo es, ¿sí, muchacho? Preguntó Dumbledore con paciencia. ¿Cómo me ayuda esto exactamente en el escenario hipotético que planteaste originalmente? Ya sabes, ese en el que Voldemort me ataca sin previo aviso, dijo Harry. Sí, por desgracia tienes toda la razón, querido muchacho. Primero habrá que destruir los Horcruxes, pero no te preocupes. Tengo varias pistas excelentes sobre el desfile de estas creaciones. Por ejemplo, la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin que viste en los recuerdos que revisamos. Estoy completamente seguro de que Voldemort los habría convertido en Horcruxes. No te preocupes, con mi ayuda, pronto podrás destruirlos todos. ¡Qué bien!
Y yo que me preocupaba por nada. Debería haber sabido que tendrías todo bajo control, dijo Harry. Dumbledore miró fijamente al chico. ¿Había sido sarcasmo? No, no podía serlo. ¿Sabes? Lo que no entiendo es que deberías saber de estas cosas desde el final de mi segundo año en Hogwarts, cuando te dejó el diario en el escritorio. ¿Por qué no has hecho nada al respecto en todo este tiempo? Preguntó Harry. Lo habría hecho, pero por desgracia estuve tan ocupado buscándote que no tuve oportunidad de... Ah, vale, entonces tienes tus prioridades. Supongo que es comprensible. ¿Por qué hacer algo que sin duda dañará a Voldemort cuando puedes perder el tiempo buscando a alguien que, según tu propia profecía, tiene, como mucho, un 50% de posibilidades de vencerlo? Dijo Harry. Harry sintió que tú, es decir, encontrarte era la prioridad, y no me disculparé por ello. Sí, podría haber ido a buscar los Horcruxes yo mismo, pero la profecía dice que serás tú quien lo derrote. Eso podría significar que estaba condenado al fracaso si intentaba buscar los Horcruxes yo mismo. No podía arriesgarme, no hasta encontrarte, dijo Dumbledore. Ya veo, dijo Harry con escepticismo. Por desgracia, desde mi punto de vista, me ha vuelto a mentir. Todo esto, esas supuestas lecciones que se suponían que debías darme sobre cómo derrotar a Voldemort, nada de eso me servirá de nada. No pienso ir a buscar estos Horcruxes, así que todo esto ha sido una enorme pérdida de tiempo, por lo que a mí respeto. Harry, no, debes ver eso, no, no veré a Dumbledore. No veré nada, gritó Harry. En ese momento, lo miró fijamente, y Dumbledore creyó casi ver la magia del chico chisporroteando bajo su piel y en el aire a su alrededor. Tenía que calmarlo, pero ¿cómo? Por suerte para Dumbledore, Harry pareció calmarse por sí solo después de unos instantes. Suspiró y se recostó en su silla. ¿Sabes? Siento que ya hemos hablado de esto antes. Seguro que ya te he dicho lo que pienso al respecto. ¿No te dejé claro que no creo que matar a Voldemort resuelva tus problemas? Aunque lo mate, aún tendrás que lidiar con el resto de los mortífagos y. Harry se detuvo un momento. Parecía estar pensando. Dígame, profesor, dijo Harry. ¿Por qué nunca hizo nada con los demás mortífagos? No había ninguna profecía sobre alguien como Lucius Malfoy. ¿Había alguna profecía sobre Lucius? Lucius Malfoy, no, no hay ninguna profecía sobre él, pero al mismo tiempo él no es el problema, no hay problema. Seguro que está bromeando, director. ¿No fue Lucius Malfoy quien le dio uno de los Horcruxes de Voldemort a una niña de 11 años? ¿No fue él quien dejó a varios de sus alumnos petrificados? ¿No chantajeó a los gobernadores para que lo destituyeran? Preguntó Harry. Harry miró a Dumbledore como un rompecabezas que tenía que resolver. A veces me pregunto por ti, dijo. Si yo fuera director de un colegio y alguien atacara a mis alumnos de esa manera. Si pusiera mi colegio en tal peligro, Harry se enfadaba de nuevo al recordar los sucesos de aquel año. Fue pura suerte que no hubiera ninguna muerte ese año. El basilisco haber podido matar fácilmente a tantos estudiantes, ¿y qué le hiciste al responsable? Nada. Oh, no, lo siento, sí hiciste algo. Te quedaste ahí delante de mí y le reprendiste severamente. Debió de ser aterrador. Tan aterrador que Malfoy no debió atreverse a acercarse a Hogwarts nunca más. Solo que lo hizo, ¿verdad? No volvió al año siguiente, ejerciendo su influencia para que ejecutaron a Buckbeak. Tu charla no tuvo mucho efecto, ¿verdad? No tenía pruebas, Harry. No tenía pruebas concretas de que él fuera el responsable, y cualquier acusación mía habría sido rápidamente barrida bajo la alfombra después de que él untara a algunos. No pude, podrías haber encontrado pruebas, espetó Harry. Podrías haber cogido recuerdos de cualquiera de la media docena de personas que estaban ese día en la librería. Podrías haberlos consultado en tu pensadero y haber encontrado un recuerdo donde se le viera deslizando el diario en el caldero de Gimli. Pero no te molestaste, ¿verdad? Dudo que ni siquiera te molestaras en informar al Departamento de Investigación Criminal sobre lo sucedido. ¿Fue solo porque solo atacaron a unos pocos hijos de mugles? Dumbledore se erizó de ira. ¿Me acusas de tener prejuicios contra los nacidos de mugles? Yo. Harry permaneció impasible ante la ira de Dumbledore. ¿Si te sirve? Dijo encogiéndose de hombros con indiferencia. Me parece recordar que solo después de la desaparición de una chica sangre pura se empezó a hablar de cerrar el colegio. Pero, ¿sabes qué? Esta discusión no nos lleva a ninguna parte. Así que tengo una idea. Hagamos un pequeño trato. ¿Un trato? Preguntó Dumbledore mientras luchaba por calmarse. El chico había tenido la temeridad de acusarlo, ¿cómo se atrevía?
¿Cómo se atrevía? Sí, dijo Harry con una sonrisa alegre. Sé lo que vamos a hacer. Señaló a Dumbledore con el dedo. Te encargarás de todos los mortífagos y también de todos los horrocruxes. ¿Qué? Preguntó Dumbledore, completamente asombrado. Pero es que, la profecía dice claramente que la profecía no dice nada sobre los seguidores de Voldemort. Solo afirma que tendrá el poder de destruir, perdonar, vencer, a Voldemort. No veo qué beneficio tendrá eso mientras haya un solo mortífago dispuesto a sucederlo, así que antes de siquiera pensar en entrar en Gran Bretaña, te pediré que me jures que has lidiado con todos ellos. Con tu magia, quizás respaldada con Veritaserum. Solo cuando todos los seguidores de Voldemort, y me refiero a todos, no solo a los marcados, hayan sido asesinados o encarcelados, contemplaré incluso atacar a Voldemort de ninguna manera. Dumbledore quedó atónito. No esperaba, ¿qué podía hacer? Le dedicó al niño una de sus típicas sonrisas de abuelo. Harry, debes darte cuenta de que es una tontería. ¿Por qué me querrías? Piénsalo, querido muchacho. Estás hablando de cientos y cientos de personas. ¿Por qué, si podemos ganar derrotando a un solo hombre? ¿Por qué? Harry cambió el dedo juguetonamente hacia su antiguo director. Oh, no, no, no. No habrá manera de convencerme de lo contrario. Puedes contactarme de nuevo cuando hayas lidiado con los demás. De lo contrario, ladeó la cabeza y su voz dejó de ser juguetona al continuar. No lo olvides, el olvido sigue siendo una opción, terminó con voz firme. Oh 00. Luna estaba furiosa con Harry. Cuando por fin subió, tras ver a Dumbledore salir por la puerta, le soltó la bronca. ¿Qué demonios te pasa? Gritó. ¿Cómo pudiste hacer un trato con él? ¿Qué te hace pensar que te voy a dejar acercarte a Voldemort? Oh, por favor, se burló Harry. Como si Dumbledore fuera a llegar a alguna parte, y aunque lo hiciera, no significa que yo tenga que hacer nada. ¿No me oíste? Dije que ni siquiera consideraría atacar a Voldemort hasta que se hubiera encargado de sus seguidores. Luna se desanimó y su ira se disipó tan rápido como había surgido. Oh, exclamó. Eso significa que si Dumbledore logra hacer algo, lo cual es una posibilidad remota, entonces solo yo se comprometió a contemplar atacar a Voldemort. Nada más que eso. Oh, gracias al gran Snorkat de cuernos arrugados, gritó Luna mientras saltaba a los brazos de Harry con un enorme suspiro de alivio. Oh 00. Lucius Malfoy estaba profundamente decepcionado con la última carta de su hijo. El muy idiota aún no había conseguido embarazar a su esposa Pansy. ¿Qué le pasaba? Se preguntaba. ¿Acaso no se daba cuenta de que, como Malfoy, debían dar ejemplo? Su baja población era el mayor problema de la Gran Bretaña mágica, y era necesario motivar a la gente para tener más hijos. Draco y Pansy ya deberían haber tenido al menos media docena de bebés. Quizás debería darle un pequeño incentivo al chico. El autobús noctámbulo necesitaba un revisor después de todo. Quizás unos meses de vaivén dentro de un cubo oxidado lo harían levantarse y procrear como debía. Y serviría como ejemplo de cómo incluso los mejores sangre pura no dudaban en ponerse las pilas y contribuir para servir mejor a Nueva Bretaña. Lucius suspiró. Ojalá Narcisa sigue con vida. Incluso a su edad, tener más hijos no era descabellado, gracias a las pociones de fertilidad y al lento envejecimiento de los magos y brujas. Por desgracia, la muy zorra se había escapado y ni siquiera había considerado disolver legal y mágicamente su matrimonio antes de desaparecer. Lo que significaba que ni siquiera podía conseguir un sustituto para tener más hijos, ya que su contrato matrimonial original con los Black había sido bastante vinculante. Mágicamente, era incapaz de tener hijos, o incluso de acostarse con otra mujer que no fuera Narcisa. Malditos sean los Black y maldita sea su juventud por firmar ese maldito contrato. Mientras tanto, aún tenía que encontrar la manera de convencer a la población en general de tener más hijos. Quizás debería proponer más incentivos económicos para quienes tuvieran más de 4 hijos. Recortes de impuestos, educación gratuita, etc. Desafortunadamente, conseguir el dinero para financiarlo sería problemático. El presupuesto ya estaba en una situación lamentable. De repente, un destello brillante surgió sobre su cabeza. Se vio envuelto en llamas por un segundo antes de rodar por el suelo frente a las puertas de su mansión. ¿Qué demonios había pasado? Intentó levantarse, pero se encontró pegado a un gran disco de metal que había estado en el suelo justo donde había aterrizado. El mundo desapareció repentinamente en una confusión que giraba y solo la familiar sensación de enganche detrás de su ombligo le indicó que el disco debía de ser un traslador. Aterrizó con un golpe sordo en lo que una vez fue una oficina muy familiar.
A pesar de no haberla visto en casi una década, no tuvo dificultad en reconocer el despacho del director en Hogwarts. Intentó sacar su varita y saltar lanzando una maldición contra la sonriente figura de Dumbledore, cuando se sorprendió al descubrir que no podía moverse en absoluto. Esto se debía a que sus brazos y piernas ya no estaban unidos a su cuerpo. «Ah, mi querido Lucius, qué agradable verte después de tantos años», exclamó Dumbledore, con los ojos brillando locamente. «Mis piernas, mis brazos», gimió Lucius mientras miraba sus muñones conmocionados. No había sangre ni huesos dentados. Solo un espacio vacío donde antes estaban sus brazos y piernas. «Ah, sí, me disculpo. Fawkes podría haberte traído directamente, pero pensé que sería más seguro. Por lo tanto, el traslador, que seguro que comprende, ilustra a la perfección por qué el ministerio insistía en regular los viajes con traslador. La gente olvidar suele que la razón original para regular los trasladores es que un traslador mal hecho es tan propenso a desintegrarse como una aparición inapropiada, dijo Dumbledore mientras levitaba el torso de Lucius en una silla y lo fijaba a ella con un encantamiento adhesivo. Por supuesto, como suele ocurrir lamentablemente, lo que es ridículamente fácil por accidente es mucho más difícil por diseño. Pero aún así está dentro de mis capacidades, te lo aseguro, afirmó Dumbledore con calma. Tú no te saldrás con la tuya, Dumbledore. El señor oscuro te cortará la cabeza por esto, gritó Malfoy desafiante. Sí, estoy seguro de que querrás hacerlo, dijo Dumbledore con una expresión exasperantemente complacida y satisfecha en su rostro. Pero primero, me temo que tendrás que responder algunas preguntas mías. Si quieres que te vuelvan a unir los brazos y las piernas pronto, te aconsejo que seas lo más minucioso posible, dijo Dumbledore mientras vertía 3 gotas de Veritaserum en la boca de Malfoy. Dumbledore se dirigió a su escritorio y se sentó. Luego sacó una pluma de dictado y la activó. Empecemos, dijo. Para empezar, me gustaría que me dijeras los nombres de todos los mortífagos marcados que conozcas. El interrogatorio se prolongó durante horas antes de que Dumbledore sintiera que había exprimido toda la información útil que podía sacarle a Lucius Malfoy. Luego, levitó al hombre en el aire y le volvió a unir los brazos y las piernas. Esto no ayudó mucho a Malfoy, ya que Dumbledore lo mantuvo atado de cuerpo entero durante ese tiempo. «Ay, Lucius», dijo Dumbledore con un deje de pesar en la voz. «Nunca te imaginarás cuánto me duele verte así. ¿Sabes? Hace poco, alguien me preguntó por qué nunca te traté con más decisión. No estaban dispuestos a escucharme, pero si lo hubieran hecho, podría haberles dicho que, cuando te miro, todavía veo al joven prefecto que fuiste una vez. El joven estudiante que una vez prometiste tanto». Dumbledore hizo una pausa para sacudir la cabeza con tristeza. «Recuerdo el día que vi a Severus Snape clasificado en la casa Slytherin. Sabía que el chico provenía de un entorno desfavorecido, lo que, sumado al hecho de que solo era mestizo, me hizo temer por su recepción en Slytherin. Probablemente nunca supiste lo orgulloso que me hiciste sentir cuando te vi acogiéndolo bajo tu protección. ¿Qué le pasó a ese joven estudiante que estaba tan dispuesto a pasar por alto la pureza de sangre, Lucius?» «¿Qué?», preguntó Dumbledore con lágrimas en los ojos. Lucius solo pudo mirar a Dumbledore con la mirada perdida, preguntándose qué estaría diciendo aquel hombre. Era un Malfoy, y por supuesto que habría procurado que lo vieran haciendo exactamente lo que se esperaba de él y lo que lo mostrara de la mejor manera. Dumbledore suspiró profundamente y dijo: «Lamento informarle que no tengo una prisión adecuada para alojarlo en Lucius. Por supuesto, tengo toda la intención de que sea juzgado una vez que haya formado un gobierno legal, pero mientras tanto me temo que he tenido que ser un poco creativo con respecto a su internamiento». Dumbledore rebuscó tras su escritorio y levantó una jaula, que colocó sobre él. Se oyó un leve silbido proveniente de la jaula. «Tuve que ir hasta Corea para conseguir esto», dijo mientras abría la jaula y sacaba una serpiente negra brillante de unos 90 centímetros de largo. «Todavía no está lo suficientemente madura como para que su mirada la mate, lo que la hace perfecta para mis necesidades». Lucius miró a la serpiente con horror. Siseaba furiosa e intentaba girar la cabeza para morir la mano de Dumbledore. Dumbledore la sujetó firmemente detrás de la cabeza, que Lucius vio que tenía una capucha que cubría completamente los ojos de la serpiente. «De cierto modo, esto podría considerarse justicia poética», dijo Dumbledore. Blandió la serpiente frente a la cara de Malfoy y dijo: «Lucius, me gustaría que saludaras a mi amiguito».
Con un movimiento de la varita de Dumbledore, la capucha que cubría los ojos de la serpiente se transfiguró en un cono abierto que rodeaba la cabeza de la serpiente y se extendía a su alrededor de una manera que hacía imposible que la serpiente mirara a otro lado que no fuera hacia adelante, directo a los ojos horrorizados de Malfoy. Dumbledore suspiró y transformó el cono en una capucha, ocultando de nuevo los ojos del joven basilisco. Tocó el rostro pétreo de Malfoy con un suspiro y llamó a un elfo para que guardara a Lucius Malfoy en las habitaciones ocultas que había creado antes, en las profundidades del castillo. Eran inaccesibles para todos excepto para él y uno solo de los cientos de elfos de Hogwarts. Fawkes. Gritó, mirando a su fiel compañero emplumado. ¿Sería tan amable de traer al siguiente? Creo que Albert Runcorn sería una buena opción. Con un estallido de llamas, su fénix desapareció y menos de medio minuto después, un hombre grande y corpulento apareció en el suelo frente a Dumbledore, sus brazos y piernas se alejaron de él mientras aterrizaba pesadamente. Bienvenido a Hogwarts, dijo Dumbledore con una sonrisa de bienvenida en su rostro.